Vamos a ir rápidamente a compartir el mensaje, ya que hemos sentido del Señor compartir este mensaje para aclarar algunos puntos y también para edificación a todo el cuerpo de Cristo. Pues bien, amados, con la ayuda del Señor vamos a compartir en esta noche un tema muy importante, ya que muchas personas han tenido inconvenientes con este tema y confunden qué día, cómo fue la situación, cómo ocurrieron los hechos. Y ahora con Biblia en mano vamos a ir, ¿verdad?, a compartir este tema. Vamos a hablar con la ayuda del Señor de la cronología de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ir primeramente a darle un vistazo rápidamente a las 7 fiestas del Señor, que la podemos agrupar en 3 grandes grupos. La primera sería la fiesta de la siega de la cebada, y aquí incluye la fiesta de Pascua, fiesta de panes y levadura y los primeros frutos, las primicias. Estas 3 fiestas que ocurren en la temporada de primavera fueron cumplidas con la primera venida de nuestro Señor, ya que la Pascua representa su muerte de los panes y levadura, el que pecó, el que murió sin pecado, ¿verdad? Los panes sin levadura habla del pecado, el que murió sin pecado, y las primicias, el primero de ser resucitado de entre los muertos, para no volver a ver muerte, porque en el Antiguo Testamento hubieron muchos que murieron y resucitaron, pero luego murieron. Pero el único que murió y resucitó para nunca más morir eran las primicias, nuestro Señor, porque Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Entonces, el segundo grupo es la fiesta de la siega del trigo, de Pentecostés, 50 días después exactamente, como lo dice el Antiguo Testamento, ya que las fiestas, hermanos, cuando usted ve la palabra fiesta en el original es moé, lo que significa es un tiempo, una dispensación ya diseñada, planeada por Dios para reunirse con su pueblo. Entonces el Pentecostés fue en el aposento alto con los 120 que estaban allí. Ahora nos falta 3 fiestas que están por venir, y es trompetas, expiación y tabernáculos, que ocurre en otoño, y el Pentecostés al principio del verano. Todo esto le digo porque todo esto ocurrió en la primera venida del Señor. Estas 4 fiestas, las 4 fiestas las podemos aplicar al Señor como la podemos aplicar al pueblo de Israel, pero también tiene otra aplicación, y es a nosotros, pero de eso no vamos a hablar en esta noche. Si vamos a Éxodo 34:18, dice: la fiesta de los panes y levadura guardarás 7 días. Comerás pan sin levadura según te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Aquí entonces nos dice Éxodo que esta fiesta, esta primera fiesta de las 7, la dividimos en 3 grupos, y este primer grupo iba a durar ¿cuántos días? 7 días. 7 días exactamente es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Los últimos 7 días de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, si vamos a ver todo esto, debemos de entender que el calendario hebreo es diferente al calendario nuestro. Nuestro calendario es solar, el calendario hebreo es lunar. Nosotros comienza un día a las 12 de la noche, pero los judíos, los hebreos, comienzan a las 6 de la tarde y culmina a las próximas 6 tardes del otro día. O sea, de 6 a 6 hay 24. Entonces, si vamos a Juan 11:9, dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas?
el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Habla de que el día lo podemos dividir en 12 horas. 12 horas de día, 12 horas de noche, ¿verdad? Entonces esto es bueno para que sirva como introducción, para que podamos entender y no perdernos. Entonces, si partimos de aquí, el lunes 12 de Nisan del mes de Abid, vamos a comenzar esta narración de estos últimos 7 días del Señor en su ministerio terrenal. Aquí nos habla que inició el complot de los sumos sacerdotes, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos de la iglesia en contra del Señor. En Marcos 14 del 1 al 2 dice: 2 días después era Pascua. Miren qué interesante, qué lindo es la Biblia. Aquí nos va diciendo que 2 días después iba a ser Pascua, pero no la Pascua semanal como nosotros la conocemos, porque hay 2 Pascuas, una que es semanal, todos los sábados, pero había otra Pascua que era una gran fiesta solemne y era el gran Sabbat, así le llaman los judíos, y esto iba a acontecer nada más y nada menos que el jueves. Pero el jueves, ¿cuándo? El miércoles a las 6:01 ya comenzaba el gran Sabbat. 2 días después, usted lo cuenta, si era fácilmente de entender, si 2 días después comenzaba la Pascua, entonces ese día era lunes. Y si la Pascua era el 14 del mes de Nisan, entonces le restamos 2 días y caemos a 12. Lunes 12 del mes de Abid. ¿Vamos bien? ¿Vamos claro, verdad? ¿Todo entendemos? Facilito, hermanos. Entonces dice, 2 días después era la Pascua y la gran fiesta de los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Dice el 2, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, porque era una fiesta gran, solemne. Entonces seguimos el lunes. Dice Juan 12:1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Y aquí dice, pero me quedan 2 días y ahora son 6 días. No, porque en Juan se está refiriendo al Sabbat semanal, no al Sabbat anual. ¿Me entienden? Entonces seguimos en el lunes. Dice el verso 3 del mismo capítulo 2: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Aquí, hermanos, yo sé que ustedes muchos son conocedores de las Escrituras, son unos come Biblia, pero para los que no, hermanos, esto era una costumbre, que el pueblo judío ungiera a una persona antes de ser sepultada. Por eso cuando vinieron las críticas de por qué malgastar todo este dinero, 300 denarios, casi lo que ganaba un jornalero al año, entonces viene el Señor, lo reprende a los discípulos y le dice que no, que estaba bien, porque ella se había anticipado a los acontecimientos. ¿Cuál acontecimiento? La muerte de Cristo, y había que estar ungido para que todo esto ocurriera y así se cumpliera no solamente la ley, sino la costumbre hebrea. Vamos ahora al martes 13. Yo quiero ir rapidito porque solamente quiero rápidamente hablar de esto, pero quiero hacer un poquito más de énfasis en enseñanzas puntuales y trascendentes
que la podemos aplicar a nosotros para que no solamente sirva como un relato histórico de lo que aconteció la última semana del Señor, sino para qué sirve eso a mi vida, cómo lo aplico en mi vida en el día de hoy, ¿verdad? Y así es más sustanciosa y de provecho las Escrituras. Martes 13 de Nisan, el mes de Abid, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Aquí estaban los discípulos compartiendo el pan y el vino. Esto ocurrió el martes. Otra cosa que ocurrió el martes es, y la encontramos en Juan 13 del 4 al 5, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto, se quitó su autoridad de ser el Señor, el Curios. ¿Y qué hizo? Tomó la posición de siervo, pero no de cualquier siervo, porque los que lavaban los pies en la antigüedad era el siervo más pequeño de esa casa, ya que, hermanos, al caminar no habían calle, no habían vehículos, habían polvo, piedra, entonces se ensuciaban los pies. Entonces por eso había un siervo que le lavaba los pies a los invitados a esa casa. Pero eso también nos habla de ministración. Es importante que usted y yo nos ministremos. ¿Por qué? Porque en el caminar diario, aún siendo creyentes, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, con dones, frutos, con todo lo que usted quiera, en el caminar de la vida nos vamos a ensuciar. Llámese como se llame y tenga la posición eclesiástica que tenga. Entonces por eso es necesario que nos lavemos los pies, nuestro andar, nuestro testimonio, pero no con cualquiera, sino con una persona preparada, ¿verdad? Una persona preparada que usted pueda abrir su corazón y que después esa persona no vaya con los otros para orar. ¿Me están entendiendo? Sino que sirva como el instrumento en la mano de Dios para nosotros ser sanados, porque, hermanos, para poder irnos tenemos que tener una sanidad integral en espíritu, alma y en cuerpo. No podemos guardar rencor, no podemos guardar resentimiento, deseo de venganza, maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Y póngale 2 o 3 etcétera más a su gusto, con plena libertad. Entonces, esto nos habla poderosamente de esto, no solamente en el verso 4 y 5, que nos vamos a leer porque quiero detenerme en otras cosas. Pero usted lo ve y lo estudia en su casa tranquilito. ¿Qué pasa? Que ese mismo martes 13, en Marcos 14:33, vemos que y tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, angustiado. Esto fue cuando estaba en el Getsemaní, cuando se apartó de los 12, se llevó a 3 y de esos 3 los dejó en un lugar y se fue él solo después a hablar con el Padre. Esto nos habla de 3 grupos. Habla de gente que está en el atrio, gente que está en el lugar santo y personas que están en el lugar santísimo. Pero fíjense que en los atrios están todos, los 12 y el Señor. Mas sin embargo ya en el lugar santo ya está el Señor con 3 y en el lugar santísimo solamente entró el Señor. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que no conformarnos ni con los atrios ni con el lugar santo, sino habitar, morar por los siglos de los siglos en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, esto usted lo encuentra también en Juan 18:1, el evento del Getsemaní. Entonces, el mismo miércoles 14, dice Lucas 22:52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Y él habla un relato: si estaba con ustedes en la sinagoga y estaba en el templo enseñando y nunca me hicieron nada, ¿por qué ahora venir en la noche? Porque esta es la hora que a ustedes les gusta para operar. Todo eso lo sabemos.
Pero entonces, algo muy interesante es que esto es de madrugada. Oiga, de madrugada, el miércoles de madrugada. Entonces, el 22:53 de Lucas dice: y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El mismo miércoles sucedieron 3 juicios expresos, ya que cuando estaba en el Getsemaní era el miércoles de madrugada. Pero ¿qué sucedió? Vienen, lo toman y ocurre el primer juicio. El sumo sacerdote Anás lo interroga, luego lo interroga Caifás, y usted encuentra todo este relato en estos versos que ustedes ven en la pantalla. En Mateo 26 del 57 al 68, en Marcos 14 del 53 al 65 y en Lucas 22 versos 54 al 63 y 71. Pero también en Juan 18 del 12 al 14 y del 19 al 24. Ustedes sabían, hermanos, que solamente hay 11 eventos que registran los 4 evangelios. De todos los eventos del ministerio del Señor y de la vida del Señor en la tierra, solamente se repiten 11 veces en los 4 evangelios el mismo episodio. O sea, es de mucha importancia, ya que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos que hablan de lo mismo en diferente ángulo, y el evangelio de Juan es un evangelio universal. Mateo habla al pueblo judío, Lucas habla a los griegos y Marcos habla a los romanos. Entonces, aquí fue el primer juicio. Lo vamos a ver, hermanos, luego en un mapa grabado desde un dron. Y luego vamos a ver una maqueta para que usted pueda ver las trayectorias y ver que todo sucedió rápido porque estaban cerca uno del otro. Entonces el segundo juicio fue Pilato, Mateo 27 del 1 al 2, Marcos 15 del 2 al 5, Lucas 23 del 3 al 5 y Juan 18 del 3 al 38, del 33 al 38. Y el tercer juicio, Herodes Antipas. Y esto es bueno también saberlo porque este ya no era Herodes el Grande, Herodes el primero, porque ya había muerto. Y este Herodes Antipas, aunque usted no lo encuentra literal así en estos versos que le estoy dando acá de Lucas 23 del 6 al 12, pero es Antipas. Por eso debemos de profundizar en las escrituras y no solamente leerlas, sino escudriñarlas. Por eso es que tenemos que aprovechar, hermanos, esta iglesia que hace énfasis en el estudio, no solamente como instituto, sino también ya a nivel superior. Vamos a inscribirnos en Mies para aprender, porque una de las primeras señales de los últimos tiempos es engaño. Entonces, ¿cómo usted no se puede dejar engañar? Usted conociendo la palabra de Dios. Y si terminó Mies, ¿cuántos han terminado Mies? Hermanos, ahí está IMED. Vamos a entrarle, ¿verdad? Y usted verá que va a ser de mucha bendición cuando termine todo esto. Entonces vamos a ver rápidamente lo siguiente. Estamos hablando del miércoles, ¿verdad? Estamos en el miércoles todavía. Miren este mapa, no sé si lo ven bien, sí, creo que sí. La primera parada del Getsemaní fue a la casa de Caifás, luego al Sanedrín, luego fueron a la fortaleza Antonia, ¿verdad? Entonces, luego de la fortaleza Antonia, viene Pilatos e envía al Señor para una próxima interrogación, y es en las manos de Herodes Antipas. Y luego Herodes Antipas lo vuelve a llevar a Poncio Pilato en la fortaleza Antonia, ¿verdad? O en el pretorio,
como le llaman también, y luego de ahí van al Gólgota, y del Gólgota van al jardín de la tumba, donde se encontró el Señor. Y miren lo que hacemos para que usted vea el espacio donde ocurrieron todos estos acontecimientos el mismo miércoles. En un espacio relativamente corto, uno del otro eran vecinos. Pero si lo vemos de este ángulo, y también, hermanos, miren esta imagen, la tomamos en Israel cuando fuimos, y invitamos también a todos para que no se pierda y apúntese, aunque sea por fe, pero vayamos todos para Israel, porque nunca más va a volver a estudiar las Escrituras de igual manera. Es una súper bendición ir a Israel, porque ya usted está ahí, en la zona donde sucedieron los hechos. Ya usted ve las Escrituras desde otro ángulo. O sea, lo que no se han apuntado, vamos a apuntarnos por fe. Y Dios, ¿cuántos saben que Dios provee? Amén. Y solamente hay que tener fe. Amén. ¿Y cuántos tienen fe? Amén. Pues entonces vamos a llenar 2 aviones y nos vamos para allá pronto. Entonces, esta es una maqueta exactamente, una réplica exacta de los tiempos bíblicos. Y miren dónde estaba el Sanedrín. No pusimos la casa de Caifás, porque la casa de Caifás hubiese quedado como por aquí, pero la foto no me salía. Entonces pusimos solamente partir de aquí, la segunda parada, de la casa de Caifás, luego al Sanedrín, luego a la fortaleza Antonia, que es la que tiene estas 4 torres. Fortaleza Antonia en honor a Marco Antonio. Entonces, Fortaleza Antonia, luego al palacio de Herodes, que está ahí, que usted ve acá, y luego al Gólgota, que queda exactamente detrás de esta torre. Y el jardín de la tumba quedaba justamente al lado. Y si volvemos a tirar un círculo, hermanos, era una trayectoria cerca. Lo hicieron todo rápidamente. ¿Por qué razón lo hicieron todo rápidamente? Muy sencillo, era miércoles. Ese miércoles había que eliminar a Jesús, porque es el miércoles a las 6:01 era el gran Sabbat, la gran fiesta solemne de los judíos. No se podía hacer en ese momento, porque entonces iba a haber un alboroto, como vimos con las Escrituras, ¿verdad? Que iba a haber alboroto. Entonces, antes de haber alboroto, había que enjuiciarlo, condenarlo, crucificarlo. Entonces, seguimos el miércoles 14. Dice las Escrituras, porque, hermanos, si vamos, usted verá que, hermano, no es cosas aladas por los pelos, sino es que la misma Escritura te va dando los tics para que tú vayas tomando y vayas dándole un seguimiento y vayas siguiendo la secuencia. Es como poner una línea de tiempo. Por eso le pusimos la cronología de la muerte y resurrección de Cristo. Una línea de tiempo. Por esto aconteció tal día, a tal hora, en tal momento. Entonces, ¿qué quiere decir a la hora tercera, cuando le crucificaron? Que a las 9 de la mañana ya el Señor estaba en el Gólgota siendo crucificado. Entonces, usted lo encuentra en Marcos 15:25, y en Mateo 27:45 vemos 2 horas. Y dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Y la hora novena, las 3 de la tarde. Cristo muere a las 3 de la tarde. Fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Cuánto tiempo duró? 6 horas. ¿Y el 6 qué número es? Número de hombre. Allí se estaba clavando todas las obras del hombre que había pecado en contra de la santidad de Dios. Y de ahí
de ese acto iba a venir la redención eterna, única y suficiente, no más sacrificio. Ya no iba a haber más matanzas de animales. ¿Por qué? Porque una creación no podía estar por encima de la cabeza de esa creación que era Adán. Tenía que venir la cabeza de Adán y ser sacrificado para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, estar reconciliados con el Padre Celestial, poder entrar al lugar santísimo con plena libertad, ya no como en el orden arónico, sino ya en el orden de Melquisedec, cuantas veces querramos. Ahora viene otra pregunta. Si ya tenemos este privilegio de poder entrar cuando nosotros querramos a la presencia de Dios, ¿por qué muchos no oramos? Y nos cuesta tanto orar. Y dice que en las Escrituras que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tremendo. Y que Dios nos creó no para que usted esté por ahí y que Dios esté por allá, porque Él es Dios para allá, creador, y yo soy una criatura. No, no. Dios nos creó para que seamos hijos y Él ser nuestro Padre, para tener una relación, una comunión. Y para tener relación solamente la podemos tener de dos formas. Una, orando, abriendo nuestro corazón y presentándonos tal y como somos. Esa es una. Y la otra, leyendo las Escrituras para saber qué le gusta y qué no le gusta. Las cosas, el problema es que las dos cosas le cuestan a uno. Gracias por ese amén, hermana. Un amén tímido y único, exclusivo. Entonces tenemos que, hermanos, que ejercitarnos en estas dos áreas, en orar y en estudiar las Escrituras. Hermanos, parece mentira, pero es cierto. Pocas iglesias tienen instituto bíblico y mucho menos universidades. Muy pocas se interesan en que todo el pueblo aprenda, crezca y madure en la fe. Hermanos, si tenemos una super bendición en esta iglesia. Y nosotros tenemos que aprovechar esa bendición, porque de nada nos sirve tener un vehículo y no montarnos en él. Tener un vehículo en la marquesina, como estábamos ahorita cuando veníamos para acá, mi esposa y yo no ando solo, porque no es bueno que el hombre ande solo. Por eso ando con la bella y hermosa y ese Santiago de Casado. Es muy fácil identificarla, es la más linda. Aleluya. Venimos y traemos un familiar de Jesse, y en el vehículo tiene el vehículo de su esposo que se murió. Hermanos, ella no lo usa o no sabe manejar. ¿De qué le sirve el vehículo? Cuando vienen los hijos de Estados Unidos se van y lo usan. Porque tener un vehículo y no usarlo de nada vale. No tiene. Pero entonces, si tenemos instituto bíblico, tenemos universidad, vamos a usarla. Vamos a usarla. Entonces, y hermano, mire, la bendición no va a ser para el liderazgo de la iglesia. Haga así, mire, la bendición va a ser para mí. Me voy a nutrir de la palabra. Y ustedes saben cómo es que el viejo hombre desciende. Juan el Bautista nos dio la clave. Él dijo, es necesario que tú crezcas para que yo mengüe. No podemos hacer morir nuestra vieja naturaleza si el nuevo hombre, Cristo en nosotros, no se fortalece en nosotros. ¿Y cómo se fortalece? Míreme la mano. Leyendo la palabra, orando, obedeciendo. Están subiendo los amenes. Parece que por la inflación o qué sé yo, por el dólar que está subiendo, ¿verdad? Pero qué bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, de 12 a 3 hubo tinieblas. 6 horas duró clavado. Seguimos el miércoles. 27:60 nos habla de que y lo puso en un sepulcro nuevo. Esto llama la atención. Un sepulcro nuevo. El mejor sepulcro para el Señor. Nada de medio uso.
¿Y en qué pollino se montó? ¿En un burro ya mañoso que mucha gente lo había montado? No, nuevo, con los plásticos puestos. ¿Qué significa eso? Que a Dios se le da lo mejor. Dele el aplauso al Señor. Entonces, seguimos con el relato y vemos que en el mismo miércoles, Marcos 15:45, cuando llegó la noche, oiga cómo va la Biblia, cuando llegó la noche, o sea, el mismo miércoles, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del gran Sabbat. Ya cuando llegó la noche, iba el gran Sabbat. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió ese día? En Éxodo 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14, y dice, de este mes, que es el mes de Nisan, el mes de Abid, y lo inmolará. Oiga, y lo inmolará. ¿Y quién fue que se fue inmolado de antes de la fundación del mundo? Toda la congregación del pueblo de Israel. ¿En qué momento? Entre las 2 tardes. O sea, terminando un día y comenzando el otro. Así es que dice la Biblia. Y inmolar es matar, morir, muerto, ofrecer sacrificio. Eso es inmolar. Entonces el jueves 19, Juan 19:31 dice que, para leer solamente lo amarillito, dice: pues aquel día de reposo era el gran Sabbat. No era el sábado semanal, sino el gran Sabbat, el jueves. Por eso a Cristo había que crucificarlo y matarlo antes de que llegara esta hora. Jueves 15, Lucas 23:56 dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de conforme al mandamiento. Y ahora llega el viernes, porque ustedes saben que después del jueves viene el viernes. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo. Ustedes ven cómo tenemos un hilo, ¿verdad? Una línea de tiempo fácil de digerir, entender. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Llegó el sábado. Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová. Reposo para Jehová. Nosotros no lo podemos entender y nos confundimos, porque para nosotros el séptimo día es el domingo, ¿verdad? Pero en el calendario hebreo no es así. El domingo es el primer día de la semana. Inclusive hay muchos calendarios que vienen el domingo como el primer día de la semana. Entonces, cuando aquí habla de que más el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios no haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Se detiene toda labor. Y esto me recuerda cuando estábamos en Israel, el guía Rubén nos dice un día Rubén a nosotros, bueno, usted, hermano, usted andaba con nosotros, y dice Rubén: me gustaría ser musulmán, cristiano y judío. Y nosotros nos pusimos, ¿verdad?, chivos, y dijimos: Rubén, ¿y para qué tú quieres ser musulmán, cristiano y judío al mismo tiempo? Dice: muy sencillo, los musulmanes no trabajan el viernes, los judíos no trabajamos el sábado y ustedes no trabajan el domingo. Entonces el sabichoso lo que quería era fin de semana libre y trabajar solo de lunes a jueves. ¿Ah? Qué rico, es sabroso. Cualquiera quiere ser musulmán, cristiano y judío, ¿verdad, hermano?
Nadie dijo amén. Entonces, el sábado no se trabaja. Domingo 18 de Nisan. Marcos 16:2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Y esto es otra cosa también que nos cuesta a nosotros de Occidente entenderlo. Hermanos, yo, como no tenía despertador, yo lo que hacía era que ponía la ventana no cerrada por completo, y como a las 5 de la mañana, hermano, ya salía el sol. Me daba el solazo así: Jesse, despierta, despierta, que ya tenemos que irnos, porque salíamos a, mira, otra hermana que andaba con nosotros también para Israel. Y nos despertábamos temprano, porque amanece bien temprano. Entonces, cuando habla de muy de mañana, muy temprano, saliendo el sol, te están hablando más o menos a esa hora, 5, 6 de la mañana. Entonces seguimos. Domingo 18, Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero en otras versiones dice de madrugada. Porque esa es otra también. No solamente no nos vamos a machentar con una Biblia, vamos a usar varias versiones, y así le sacamos más sustancia al jugo. Entonces, otras versiones dicen de madrugada. De madrugada resucitó el Señor. ¿Qué día? El primer día de la semana. Domingo. Domingo 18. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. El mismo domingo. El mismo domingo, Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, oigan cómo la Biblia te va, para que no te me pierdas. Cuando llegó la noche de ese mismo día, o sea, del domingo, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El domingo en la noche. Jesús había dicho, y vamos a ver rápidamente 2 versos, dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otro verso, dice Jesús que que ese templo iba a ser destruido y levantado al tercer día. Usted lo encuentra en Juan capítulo 2 versos 19 al 20, hablando de los 3 días que iba a durar en el corazón de la tierra. Vamos a hacerlo más didáctico para que todos salgamos edificados, bendecidos, y que todos entendamos y no diga: la prédica estuvo muy buena, pero no entendí nada. Entonces así no sirve, así no vale, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta gráfica. Miren, lunes. ¿Qué sucedió el lunes? Fue ungido. ¿Qué pasó el lunes? El complot para matarlo, Marcos 14:1. Ya lo vimos con todas las citas que los respaldan. El segundo día es el martes. ¿Qué sucedió el martes? La mesa del Señor, el lavamiento de los pies y otros eventos más que no lo vamos a cubrir porque no viene al caso darle un seguimiento exhaustivo, sino es simplemente para dejar esta verdad y que usted sepa qué día murió, qué día resucitó. Miércoles, ¿qué sucedió? Orando en el Getsemaní de madrugada, luego fue apresado, luego los 3 juicios que estuvimos viendo y luego la muerte el mismo miércoles. Luego viene el jueves. ¿Qué sucedió el jueves? Pues no sucedió nada porque era gran sabbat. ¿Qué sucedió el viernes? El viernes sucedió que las mujeres van a ungirle. ¿Qué sucedió el sábado? No sucedió nada porque era sabbat semanal. ¿Qué sucedió el domingo? Resucita, Marcos 16:9.
¿Y qué más? Se encuentran en la tumba vacía. La tumba está vacía. El único líder mundial que su tumba se encuentra vacía se llama Jesús. Amén. Todos los líderes, no importa de la religión y del continente que haya ejercido su liderazgo, todos están ahí, con excepción de Jesús. Veamos otro gráfico. Lunes, martes, miércoles, muerte. Jueves, la tarde y la mañana, un día. Así dice Génesis 1:5. Jueves, ahora viene el viernes, tarde y mañana, un día. Viene luego el sábado, lo mismo, tarde y mañana, un día, haciendo referencia que termina ese día a las 6 y a las 6:01 comienza el otro día. Domingo, resucita en la madrugada del domingo, como dice Marcos 16:9. Entonces, para que podamos entender, veamos la pantalla. Miren, ¿por qué pusimos un día en el medio? Porque ese día comenzó a las 6:01 segundo, porque ni un minuto, ya un segundo ya es el otro día. Comenzó y terminó ¿cuándo? O sea, murió el miércoles, terminando el miércoles y comenzando el jueves, un día. Y luego el segundo día, ¿cómo? Terminando el jueves y comenzando el viernes. Y el tercero terminando el sábado y comenzando el domingo. Y por eso pusimos los 3 círculos en medio uno del otro, para que no se me pierda. Y por eso muchos al pensar con una mente occidental se equivocan con las 12 de la noche, que es un día, y no saben que es a mitad de un día comenzó el otro día. Entonces aquí están los 3 días tal y como lo dijo el Señor. Entonces, bien chévere. ¿Y de qué me sirve hoy en día, ahora en el 2018, a mi vida? Muy sencillo. Vamos a aplicar estas enseñanzas a nosotros. Primero, Pilato sabía que era inocente en Marcos 15:14. Y si él sabía que era inocente, ¿por qué lo crucifica? 2, sabía que los sacerdotes lo estaban acusando por envidia. Marcos 15:10. Pero también su esposa le había dicho que no lo hiciera, Mateo 27:19. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué lo hizo? Muy bien, mire la hermana bíblica, dice, para que se cumplieran las escrituras. Sí, pero eso también nos da una enseñanza. Si él sabía que era inocente, si él sabía que era por envidia, y su esposa le está diciendo, mi amor, no lo haga, ¿por qué lo hizo? Esto demuestra que Pilatos tenía una falla en su carácter. Enjuiciar, condenar a muerte a un hombre que él sabía que era inocente, solamente revelaba que había una falla en su carácter. Y no solamente eso, sino también que se dejó mover por grupos, por el pueblo que decía suelten a Barrabás y que condenaran a Cristo. Entonces no nos debemos de llevar por presión de grupos. Y para no podernos llevarnos de que, ay hermano, tú si eres paraguayo, tú no tomas porque ahora di que eres aleluya. No, hermano, no importa que la gente te diga que por qué no tomas, por qué no haces esto, por qué no aquello. No te dejes influenciar del grupo. Porque la mayoría bíblicamente nunca han tenido la razón. Si vemos los 2 espías, 10 equivocados, 2 solamente tenían razón. Si vemos cuando Noé, solamente se salvaron 8. Los otros se perdieron porque la mayoría nunca ha tenido la razón. Entonces, hermanos, no nos llevemos de la mayoría. Inclusive, si lo aplatanamos y lo traemos a República Dominicana, cuando hay abundancia de plátano, ¿cuánto cuesta un plátano? Barato. Y cuando están escasos, cuando usted está en el grupo que nada en contra de la corriente y no está en el grupo la mayoría, usted sube de precio.
Cuando nosotros hacemos totalmente lo opuesto a lo que hace la mayoría, hermanos, estamos más cerca de Dios. No nos llevemos de la mayoría, que todo el mundo lo hace, todo el mundo llega tarde al culto, todo el mundo se va antes que termine el culto, que la mayoría no diezma, y se acabaron los amenes y a la sonrisa también. No, hermanos, tenemos que ser la diferencia, marcar la diferencia, porque somos la sal de esta tierra, somos la luz de esta tierra. Entonces debemos de ser la diferencia. Y para hacer la diferencia tenemos que pensar diferente, hablar diferente y comportarnos diferente. Entonces somos realmente la diferencia. Porque, hermanos, la Biblia no dice por lo que Él diga tú lo vas a conocer. La Biblia dice que es por sus frutos, por los hechos, es que vamos a conocer quién es trigo, quién es cizaña. Entonces tenemos que tener esto bien pendiente. Otra cosa muy importante, y es esta, la que viene. Y aquí también se van a acabar los amenes. ¿Por qué Pilatos lo hizo? Ya había tenido conflicto con el César. Ya lo habían censurado varias veces. Él no quería que volviera otra censura porque le iban a quitar el puesto. Hay gente que por no perder su posición terrenal, pierde su posición celestial. Hay gente que por ser gracioso con su jefe, le dicen, como un hermano de la iglesia, y aquí tenemos miembros de la iglesia nuestra, aquí tenemos a Pedrito, no voy a decir quién me lo dijo porque Pedrito está aquí, para que no se sepa, ¿verdad? Pero en la congregación que por la misericordia estamos, viene el jefe y le dice a uno, mira, firma ese documento que todo lo hacemos legalmente, que no hacemos nada incorrecto, que pagamos esto, que pagamos lo otro. Y él dijo, no, yo no firmo eso. Si aquí lo que menos se hace es andar correctamente. Hermanos, ¿estaba arriesgando su empleo, sí o no? Sí. Hermanos, si por su integridad Dios lo apoyó, y eso como que se le olvidó al jefe, le lavaron la cabeza con haces del cielo y no le volvieron a hablar de firmar el documento. Y él delante de Dios se mantuvo así como se mantuvieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Íntegros, que nadie le podía acusar. Y esto también tenemos que hacerlo así. Otra cosa, y ya estamos terminando, que a Jesús lo acusaron siendo inocente. Pero si nosotros nos acusan siendo inocentes, le unimos los 5 ministerios. Pero se nos olvida Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad en contra de vosotros, mintiendo. Entonces no hay que unir los 5 ministerios. Tranquilo, vamos a ser bienaventurados 3 veces, dichosos en espíritu, en alma y en cuerpo. Tranquilo, porque dice las escrituras, no lo digo yo, que el necio cuando calla pasa por sabio. Muchas veces no podemos quedarnos callados cuando nos acusan injustamente. Y tenemos que tener dominio propio, templanza. Y todo lo que llega aquí no debe de salir por aquí. Si no, no. Pensar, analizar, me conviene, lo que voy a decir va a causar una consecuencia. ¿Será positiva o será negativa? ¿Me conviene o no me conviene? Pensar antes de. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y ahí viene el verso que le acabo de decir. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y dice más, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, que nuestra boca no se desboque. ¿Verdad? Aplicación y última. Hermanos, Cristo no está muerto.
Cristo está vivo y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién da un buen fuerte gloria a Dios? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Miren, amados, cerremos nuestros ojos. Nos falta todavía, hermanos, 11 minutos y lo voy a dejar antes de. Fui movido a misericordia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, no se deje distraer por nada ni por nadie. Hermanos, es vital y necesario que Cristo crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Es necesario que cada día más se debilite nuestra vieja humanidad. Que nosotros no hablemos todo lo que nos llega a la mente. Porque en la multitud de palabras nunca va a faltar pecado en ella. El hombre sabio refrena su boca. La mujer sabia refrena su boca. Vamos a tratar, hermanos, que lo que salga de nuestra boca sea de edificación, de bendición, porque para esto fuimos llamados. No nos dejemos incitar por el enemigo. No nos dejemos provocar de nuestro adversario para no pecar delante de Dios por una incitación del enemigo. Dice las Escrituras que David censó al pueblo porque Satanás lo incitó. Él sabe lo que está haciendo y él tiene tiempo suficiente para hacernos caer. Ahora el trabajo de nosotros es permanecer firmes. Permanecer firmes, no importa la fecha. No importa en lo que esté aconteciendo en el mundo, porque estoy en el mundo, pero no soy del mundo. En esta semana que va a comenzar ahora, de mañana en adelante, lo que menos que tienes es ser una Semana Santa. Pero nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Si vamos a compartir un momento en la playa, un momento en el campo, lo que sea, hermanos, que ellos se conviertan a nosotros y que nosotros no nos convertamos a ellos. Es necesario que marquemos la diferencia. Es necesario que ellos vean la luz de Cristo en nosotros y que por esa luz, porque nos comportamos diferente, ellos quieran ser como nosotros. Y no por nuestros atributos propios, sino porque Cristo mora en nosotros. Y que ellos se vean atraídos y quieran lo que nosotros tenemos. Y así muchos familiares vendrán a los pies de Cristo. No seremos piedra de tropiezo a las demás personas, incluyendo nuestros familiares, nuestros seres queridos. Porque tenemos que ser ejemplo, pero no mal ejemplo, un buen ejemplo que trastorne esta generación. Un buen ejemplo que quieran seguirnos, porque los líderes, es bueno ser líder, es bueno estar en una posición alta, pero lleva gran compromiso, porque el líder se sigue, el líder se copia, aunque tengamos los ojos puestos en Jesús. Dice Oseas: como tal son los sacerdotes, tal es el pueblo. Y nosotros tenemos que ser buenos ejemplos, porque si somos líderes malos, nos vamos a copiar con mucho más facilidad. Porque lo malo se copia más rápido, porque es más fácil copiar lo malo, es más difícil copiar lo bueno. Pero cuando usted, siendo líder y hace cosas incorrectas, usted ya no es uno que está haciendo lo malo, usted se está multiplicando, y ya usted se multiplicó de forma negativa. Y tenemos que impactar esta generación, pero de forma positiva. Que nos multipliquemos como hombres y mujeres que aman a Dios, como hombres y mujeres temerosas de Dios, como hombres y mujeres fieles, leales al Señor. Y usted verá que su familia va a venir a los pies de Cristo sin predicar. Van a venir a los pies de Cristo y toda su familia se salvará
sin tener que usar palabras ásperas, porque eso no edifica. Dice las Escrituras que con amor y misericordia se corrige el pecado. Y todo lo que no venga de amor y misericordia es altanería, prepotencia, arrogancia, orgullo, y eso no proviene de Dios. Seamos humildes, multipliquémonos positivamente y que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Es nuestra oración y nuestro deseo. La muerte